El ejército más grande que la historia había visto jamás se movió hacia el este. No fue una invasión normal. Fue el golpe más brutal, más rápido y más perfecto que Hitler había planeado. Millones de soldados alemanes bajaron de camiones en pueblos abandonados. Los tanques rompían carreteras de tierra. Los aviones volaban sobre ríos que aún no habían visto el fuego. En las primeras semanas, el ejército alemán avanzó sin encontrar resistencia significativa. Capturaron millones de prisioneros rusos, ocuparon ciudades gigantes, tomaron territorios enormes. Todo parecía seguir el plan perfecto de Hitler. Pero el silencio de esos campos recién conquistados no era tranquilidad. Era el silencio antes de la tormenta que Hitler no había visto. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la operación más grande de la historia humana. Millones de soldados alemanes, miles de carros de combate y miles de aviones se movieron hacia el este con una velocidad que parecía imposible. En las primeras semanas, el ejército alemán avanzó sin encontrar resistencia significativa. Capturaron millones de prisioneros rusos, ocuparon ciudades gigantes, tomaron territorios enormes. Todo parecía seguir el plan perfecto de Hitler. Pero algo estaba cambiando. Hitler había estudiado el mapa de Rusia. No había estudiado el país real. Vio las fronteras en el papel. No vio el corazón del pueblo ruso. Vio los soldados enemigas. No vio la voluntad de millones de ciudadanos que no se iban a rendir. Rusia no era un país débil que se podía romper con un solo golpe. Rusia era un continente vasto, era un pueblo entero, era una voluntad inquebrantable. Y esa voluntad es lo que más duele en las batallas. El error de Hitler no fue solo militar, fue político, fue psicológico, fue humano. Hitler creyó que la Unión Soviética era un estado débil, construido sobre la fuerza de un solo hombre, Stalin. Creyó que si golpeaba fuerte, el sistema se rompería, pero el sistema no se rompió. El pueblo ruso se defendió, se movió, no se rindió. Y eso fue lo que Hitler no entendió. La Operación Barbarroja fue el inicio de todo, pero el espacio ruso era gigantesco. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil que el anterior. Las líneas de suministro se estiraban hasta el punto de romperse. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Los aviones no podían cubrir todo el frente. Hitler había imaginado una guerra rápida. Había prometido a sus soldados que la victoria llegaría en 3 meses. Pero la guerra no terminó en 3 meses. Se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba más. Cada día que pasaba, la confianza de los soldados se rompía más. Cada día que pasaba, el miedo crecía más. Y entonces llegó el invierno. Llegó antes de lo esperado. Hitler no había preparado su ejército para el frío ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada contra el hielo. Los carros de combate se congelaban en el suelo y no podían moverse. Los aviones no podían volar porque las máquinas se congelaban. Todo se estaba congelando. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. Algunos soldados intentaron caminar cientos de kilómetros sin comida. Otros murieron en sus propias posiciones, congelados mientras esperaban órdenes que nunca llegaban. El invierno ruso no era solo frío extremal. Era un enemigo que no se podía vencer con fuerza militar. El espacio era demasiado grande. El tiempo era demasiado largo. La confianza se estaba rompiendo. El miedo crecía sin control. El aire era frío hasta matar. La luz era débil y fría. El viento era fuerte y cortante. El movimiento era lento y difícil. Hitler no había entendido el espacio. No había entendido el tiempo.
No había entendido el invierno. No había entendido la voluntad de un pueblo que no se podía rendir. Y eso fue lo que lo fracasó. La pregunta que latía en el silencio era brutal. ¿Podía un ejército que había vencido toda Europa vencer a un país que no se podía vencer con armas solamente? La historia estaría en la respuesta. Hola a todos. Escriban en los comentarios una sola palabra: invierno. Vamos a ver si el invierno fue realmente lo que salvó Rusia. El ejército alemán avanzó con fuerza, pero cada kilómetro ganado fue más difícil. Las líneas de suministro se rompieron, los tanques se quedaban sin combustible, los soldados se quedaban sin comida. Hitler había imaginado una guerra rápida, pero la guerra se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército se debilitaba más. Cada día que pasaba, la confianza se rompía más. Cada día que pasaba, el miedo crecía más. El espacio ruso era gigantesco. No era solo un país, era un continente. Hitler no había entendido el espacio. Creí que podía conquistar un territorio con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Los alemanes avanzaban, pero el enemigo se movía. El enemigo se retiraba estratégicamente. El enemigo no se rendía. Y eso fue lo que Hitler no entendió. El tiempo era largo. La guerra no terminaba. Hitler creyó que la victoria sería en 3 meses. Pero la victoria no llegó en 3 meses. La guerra se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba más. Cada día que pasaba, la confianza se rompía más. Cada día que pasaba, el miedo crecía más. Hitler no había entendido el tiempo. Creí que podía ganar una guerra rápida. Pero el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. La confianza se estaba rompiendo. Los soldados alemanes empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Hitler creí que la confianza era absoluta, pero la confianza era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El invierno llegó antes de lo esperado. Y el invierno fue el enemigo más grande. Hitler no había preparado su ejército para el invierno. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. El invierno ruso no era solo frío. Era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El aire era frío. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte. El viento no dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El espacio ruso era demasiado grande para el ejército alemán. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil que el anterior. Las líneas de suministro se estiraban hasta romperse. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido la magnitud del territorio ruso. Creí que podía conquistar un país con fuerza solamente, pero el espacio
era un enemigo que no se podía vencer con fuerza militar. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler había prometido victoria en 3 meses, pero la victoria no llegó. La guerra se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza de los soldados se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. Hitler no había entendido que el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. La confianza de los soldados alemanes se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Hitler creyó que la confianza era absoluta, pero la confianza era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El invierno llegó antes de lo esperado. Fue el enemigo más grande. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse porque se congelaban. Los aviones no podían volar porque las máquinas se congelaban. Todo se estaba congelando. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. El invierno ruso no era solo frío extremal. Era un enemigo que no se podía vencer con fuerza militar. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. Algunos soldados intentaron caminar cientos de kilómetros sin comida. Otros murieron en sus propias posiciones, congelados mientras esperaban órdenes que nunca llegaban. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando. El error de Hitler fue creer que el invierno no sería un problema. Pero el invierno fue el problema. El invierno fue el enemigo más grande. El invierno ruso no era solo frío. Era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El espacio era demasiado grande. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil. Las líneas de suministro se rompieron. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido el espacio. Creyó que podía conquistar un país con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza.
El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler había prometido victoria en 3 meses, pero la victoria no llegó. La guerra se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. Hitler no había entendido el tiempo. La confianza de los soldados se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. Hitler había imaginado una guerra rápida. Había prometido victoria en 3 meses. Pero la guerra no terminó en 3 meses. Se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba más. Cada día que pasaba, la confianza de los soldados se rompía más. Cada día que pasaba, el miedo crecía más. El espacio ruso era gigantesco. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil que el anterior. Las líneas de suministro se estiraban hasta romperse. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido el espacio. Creyó que podía conquistar un país con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler no había entendido el tiempo. Creyó que podía ganar una guerra rápida. Pero el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. La confianza de los soldados alemanes se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Hitler creyó que la confianza era absoluta. Pero la confianza era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos, sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El invierno llegó antes de lo esperado. Fue el enemigo más grande. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. El invierno ruso no era solo frío. Era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El ejército alemán se quedó paralizado cuando el frío llegó con fuerza. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. Algunos soldados intentaron caminar cientos de kilómetros sin comida. Otros murieron en sus propias posiciones, congelados mientras esperaban órdenes que nunca llegaban. Hitler
no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando. El error de Hitler fue creer que el invierno no sería un problema. Pero el invierno fue el problema. El invierno fue el enemigo más grande. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos, las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire, no había entendido la luz, no había entendido el viento, no había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El espacio era demasiado grande. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil. Las líneas de suministro se rompieron. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido el espacio. Creí que podía conquistar un país con fuerza solamente, pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler no había entendido el tiempo. Creí que podía ganar una guerra rápida, pero el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. La confianza de los soldados se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El espacio ruso era demasiado grande para el ejército alemán. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil que el anterior. Las líneas de suministro se estiraban hasta romperse. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido la magnitud del territorio ruso. Creyó que podía conquistar un país con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza militar. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler había prometido victoria en 3 meses, pero la victoria no llegó. La guerra se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza de los soldados se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. Hitler no había entendido que el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. La confianza de los soldados alemanes se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Hitler creyó que la confianza era absoluta, pero la confianza era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El invierno llegó antes de lo esperado. Fue el enemigo más grande. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse porque se congelaban. Los aviones no podían volar porque las máquinas se congelaban. Todo se estaba congelando. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba.
El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. El invierno ruso no era solo frío extremal, era un enemigo que no se podía vencer con fuerza militar. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. Algunos soldados intentaron caminar cientos de kilómetros sin comida. Otros murieron en sus propias posiciones, congelados mientras esperaban órdenes que nunca llegaban. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando. El error de Hitler fue creer que el invierno no sería un problema. Pero el invierno fue el problema. El invierno fue el enemigo más grande. El invierno ruso no era solo frío. Era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. El espacio era demasiado grande. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil. Las líneas de suministro se rompieron. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido el espacio. Creyó que podía conquistar un país con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler no había entendido el tiempo. Creyó que podía ganar una guerra rápida. Pero el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. La confianza de los soldados se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El ejército alemán se quedó paralizado cuando el frío llegó con fuerza. Los tanques se congelaron en el suelo. Los hombres murieron por falta de calor. Algunos soldados intentaron caminar cientos de kilómetros sin comida. Otros murieron en sus propias posiciones, congelados mientras esperaban órdenes que nunca llegaban. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando.
El error de Hitler fue creer que el invierno no sería un problema, pero el invierno fue el problema. El invierno fue el enemigo más grande. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno, no había entendido el aire, no había entendido la luz, no había entendido el viento, no había entendido el movimiento, y eso fue lo que lo fracasó. El espacio era demasiado grande. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil. Las líneas de suministro se rompieron. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido el espacio. Creyó que podía conquistar un país con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler no había entendido el tiempo. Creyó que podía ganar una guerra rápida. Pero el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. La confianza de los soldados se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. Hitler había imaginado una guerra rápida. Había prometido victoria en 3 meses. Pero la guerra no terminó en 3 meses. Se convirtió en una lucha interminable. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba más. Cada día que pasaba, la confianza de los soldados se rompía más. Cada día que pasaba, el miedo crecía más. El espacio ruso era gigantesco. Los alemanes avanzaban, pero cada kilómetro ganado era más difícil que el anterior. Las líneas de suministro se estiraban hasta romperse. Los tanques se quedaban sin combustible. Los soldados se quedaban sin comida. Hitler no había entendido el espacio. Creí que podía conquistar un país con fuerza solamente. Pero el espacio era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El tiempo era demasiado largo. La guerra no terminaba. Hitler no había entendido el tiempo. Creí que podía ganar una guerra rápida. Pero el tiempo era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Cada día que pasaba, el ejército alemán se debilitaba. Cada día que pasaba, la confianza se rompía. Cada día que pasaba, el miedo crecía. La confianza de los soldados alemanes se estaba rompiendo. Empezaron a dudar. La victoria que parecía inevitable se estaba convirtiendo en algo imposible. Hitler creí que la confianza era absoluta. Pero la confianza era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. Los soldados sabían que el invierno era su enemigo más grande. Sabían que el frío podía matarlos sin necesidad de un soldado enemigo. El miedo creció. Los hombres no querían avanzar. Los hombres no querían morir. El invierno llegó antes de lo esperado. Fue el enemigo más grande. Hitler no había preparado su ejército para el invierno ruso. Los soldados no tenían ropa adecuada. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba congelando. El frío llegó con una fuerza que nadie esperaba. El ejército alemán se quedó paralizado. Los tanques se congelaron en el suelo.
Los hombres murieron por falta de calor. El invierno ruso no era solo frío, era un enemigo que no se podía vencer con fuerza. El aire era frío hasta matar. Los hombres no podían respirar sin sentir el frío en sus pulmones. La luz era fría y débil. Los días eran cortos. Las noches eran largas. El frío era constante. El viento era fuerte y cortante. No dejaba que los hombres se movieran con facilidad. El movimiento era lento y difícil. Los carros de combate no podían moverse. Los aviones no podían volar. Todo se estaba convirtiendo en una lucha contra el clima. Hitler no había entendido el invierno. No había entendido el aire. No había entendido la luz. No había entendido el viento. No había entendido el movimiento. Y eso fue lo que lo fracasó. Hitler no había entendido el espacio. No había entendido el tiempo. No había entendido el invierno. No había entendido la voluntad de un pueblo que no se podía rendir. Y eso fue lo que lo fracasó. La pregunta que latía en el silencio era brutal. ¿Podía un ejército que había vencido toda Europa vencer a un país que no se podía vencer con armas solamente? La historia dio la respuesta. Rusia no se rindió. Rusia se defendió. Rusia se movió. Rusia no se rindió. Y eso salvó Europa.